Durante casi 30 años, el mundo creyó que Madame Evangeline y sus 3 discípulas habían desaparecido en una neblinosa tarde de octubre de 1994. Algunos especulaban sobre una trágica muerte, mientras que otros sugerían una fuga con nómadas. Sin embargo, la realidad, la auténtica verdad, es mucho más aterradora de lo que se pueda concebir. Soy Evangeline y a mis 82 años, hoy, después de casi 3 décadas de una vida clandestina, revelaré por primera vez el motivo por el cual 4 mujeres debieron trepar las paredes de esa propiedad en la oscuridad y renunciar a sus identidades para siempre. Esta no es una historia sobre riquezas perdidas, sino una crónica de la corrupción oculta tras una fachada de decoro, de oscuros secretos albergados tras muros suntuosos, de 4 mujeres que lo arriesgaron todo para huir de su infierno personal. Si me escucháis sin importar dónde os encontréis, os ruego que compartáis vuestras reflexiones y os suscribáis, porque existen verdades que deben ser reveladas, por perturbadoras que resulten. Hay relatos, por dolorosos que sean, que merecen ser contados. Y esta historia cambiará para siempre vuestra forma de entender la riqueza, el poder y el costo del silencio. Preparaos porque lo que estoy a punto de desvelar ha permanecido oculto durante demasiado tiempo. Desde mi infancia, siempre he sido una persona discreta, prefiriendo observar antes que participar en conversaciones. Mi abuela solía decir que poseía una percepción inusual, capaz de ver más allá de las apariencias. Quizás por eso fui el único que percibió los sucesos siniestros que se gestaban en aquella mansión. Fui el único ojo atento que detectó las sombras que se ocultaban tras las sonrisas amables y las celebraciones extravagantes. Accedí a la casa a los 34 años, motivada por el deseo de proteger a mis sobrinas huérfanas. Durante los primeros años de mi estancia, hallé exactamente lo que anhelaba. La rutina de la vida cotidiana me ofrecía estabilidad y protección, otorgando un sentido a cada instante y una conexión con algo importante. Mis hijas se transformaron en mi familia, unidas por el dolor de una pérdida común. Éramos solo 4 mujeres en aquella propiedad, administrada por el señor Harrison, nuestro dueño, un hombre estricto, pero con un sentido de la justicia. Oak Haven, el pueblo más cercano, era un lugar remoto donde cada persona se centraba en sus propios asuntos. La finca, ubicada en un profundo bosque, era esencial para la comunidad, ya que ofrecía trabajo a muchos. Fue en este ambiente donde conocí al señor Alistair, quien se convirtió en socio del señor Harrison cuando yo llevaba 5 años trabajando allí. El señor Alistair era un hombre cautivador, de trato amable y generoso en sus elogios. Al principio su llegada fue celebrada por todos, pero pronto comencé a notar señales preocupantes, miradas persistentes y otros detalles inquietantes. Preguntas indiscretas sobre nuestras vidas privadas, tocamientos aparentemente accidentales que duraban más de lo debido, y pequeños actos que acumulados, mostraban un comportamiento perturbador. Noté que no era el único que sentía esa incomodidad. La joven Beatrice, mi sobrina mayor, de solo 17 años, también empezó a evitar la soledad con él. El ambiente en la finca se transformó, la alegría se desvaneció, dejando un silencio pesado, lleno de secretos y miedos no expresados. En ese momento el señor Harrison cayó enfermo, sufriendo un grave problema cardíaco que lo obligó a permanecer en sus habitaciones durante semanas. Sin su presencia protectora, la finca se volvió vulnerable, y fue precisamente entonces cuando la sospecha que sentía se materializó en algo mucho más oscuro y aterrador. El señor Alistair comenzó a frecuentar las habitaciones de las mujeres, utilizando su posición para situarnos en situaciones delicadas y comprometedoras. Aún puedo ver con claridad la primera vez. El director Thorne, con una fuerza brutal, obligaba a la joven Elsie contra los armarios del laboratorio, su mano aferrándola con fuerza al brazo, mientras el miedo y la vergüenza deformaban el rostro de la muchacha. Esa imagen, grabada a fuego en mi memoria, me atormentó durante semanas, perturbando mis sueños. Una horrible certeza me invadió entonces, algo putrefacto se escondía en las entrañas de la academia, una traición a los principios que yo defendía. Con la esperanza de encontrar consuelo y consejo, busqué a la señora Albrecht.
Al principio mi relato chocó con un muro de incredulidad, un silencio atónito que por desgracia entendía muy bien. La conmoción inicial duró varios días, pero poco a poco, la aguda inteligencia de la señora Albrecht recuperó el control. Su silencio se transformó en preguntas precisas e inquisitivas, en una minuciosa recopilación de detalles que yo había pasado por alto. Fue ella, finalmente, quien rompió el pesado silencio una noche, susurrando una palabra que lo resumía todo: patrones. Las evidencias que hallamos, horripilantes y perturbadoras, desvelaban un patrón de abusos sistemáticos, meticulosamente planificados y perpetrados con una frialdad implacable. Frente a semejante perversión, sentí la imperiosa necesidad de tomar medidas. Comprendí que la verdadera integridad demandaba oponerse a la injusticia y confrontar la maldad, incluso cuando ésta se escondía tras el velo de la autoridad. En ese momento ignoraba que mi decisión desencadenaría una serie de eventos que destrozarían mi vida, sumergiéndome en un exilio de casi 30 años, obligándome a renunciar a todo aquello que amaba y propiciando una metamorfosis completa y radical. A primera vista, la Academia Blackwood exhibía una fachada idílica, con sus edificios de ladrillo antiguo, las altas y angostas ventanas, el patio interior impecablemente mantenido y la pintoresca capilla, que adquiría un encanto aún mayor en las primeras horas de la madrugada, cuando la niebla envolvía la aldea, creando una ilusoria sensación de proximidad con lo sagrado. Nuestra vida diaria, en contraste, se desarrollaba en un marco de rutina predecible y sencilla. A las 6 de la mañana nos levantábamos y luego, tras asistir a la capilla, cada uno se dedicaba a sus quehaceres. Yo, en particular, me encargaba de impartir clases de historia, además de colaborar en la biblioteca, donde el tacto de los libros antiguos me transportaba al pasado. El señor Abernathy, con sus 40 años de experiencia, supervisaba el comedor, y sus generosos guisos, producto de largas cocciones a fuego lento, eran una verdadera delicia. Los martes y viernes la preparación de alimentos se intensificaba para proveer comidas al refugio local para personas sin hogar, y él solía decir: el estómago lleno calienta el corazón. La señora Albrecht, nuestra erudita, pasaba incontables horas inmersa en la lectura y la investigación, con una memoria prodigiosa que le permitía recitar complejas teorías al pie de la letra, guiada por su lema: el conocimiento es poder. Úsalo con sabiduría. Por último, el joven señor Finch siempre irradiaba alegría. Dedicaba su tiempo a los estudiantes más jóvenes, a quienes apreciaba profundamente, enseñándoles arte con pasión. Su frase predilecta, que pronunciaba siempre con una sonrisa radiante, era: cada imagen cuenta una historia. Elsie, una joven estudiante de apenas unos meses, se distinguía por su timidez y modestia. Nos habíamos hecho muy amigas, ya que ella me asistía en la biblioteca. Juntas trabajábamos en un silencio armonioso y placentero. El director, el señor Thorne, era nuestra autoridad, una figura seria y rigurosa, aunque aparentemente bondadosa. Su lema preferido era: estricto pero justo. Nuestras vidas estaban consagradas al estudio y al servicio de los demás. El refugio comunitario era sumamente valorado y reconocido como un remanso de paz y compasión. Fue en este contexto humilde y sencillo cuando la oscuridad comenzó a asomarse. El anciano Elías, nuestro guía durante muchos años, un hombre afable que nos consideraba como sus propios nietos, fue reasignado. Aunque su partida nos entristeció, la comprendimos. Poco después, llegó el supervisor Miles. Aún puedo ver claramente su debut, su figura dominaba el escenario, su voz, firme y cristalina, lo inundaba todo. Aunque los demás parecían fascinados, sentí una inquietud inexplicable en su presencia. En su primera visita trajo obsequios, una novela para Anya, una escultura para el salón y plantones para el huerto. En su primera consulta privada, sus preguntas, en lugar de centrarse en la salud, se volvieron intrusivas, indagando en mi pasado y en mis pensamientos más íntimos. Sus visitas se repitieron, siempre con una excusa: un libro, dudas sobre hierbas medicinales o para conocer nuestras necesidades, pero cada una dejaba tras de sí una atmósfera pesada.
Comencé a percibir patrones, buscaba momentos a solas con los jóvenes, la intensidad de su mirada y sus toques, aparentemente casuales, pero con una intención clara. Un día, mientras él hablaba, Clara soltó la herramienta que tenía en las manos. Estas temblaban tanto que me vi obligada a ayudarla. Preocupada, le pregunté qué le había ocurrido, a lo que ella respondió con llanto contándome que él la había amenazado y temía que nadie creyera su versión. Busqué a la matrona Iris para informarle, pero en lugar de apoyo, recibí indignación y la orden de rezar por la purificación de mis supuestos pensamientos impuros hacia un hombre respetado. La situación se agravó, él actuaba con mayor descaro, sintiéndose intocable. Era testigo del sufrimiento de todos, en especial el de Clara, quien se consumía lentamente. El clímax llegó cuando la matrona Iris se enfermó gravemente y el supervisor Miles anunció visitas diarias supuestamente para nuestro bienestar espiritual, pero su fachada protectora se vino abajo. Una noche encontré a Clara acurrucada en el pasillo, con la túnica desordenada y una marca visible en la mejilla. Con voz quebrada susurró «Nadie me creerá», y añadió que él la humillaba, llamándola miembro simple e insignificante, mientras se vanagloriaba de su posición de representante. Esta noche la certeza de nuestra soledad me golpeó, nadie vendría a rescatarnos, debíamos ser nosotros mismos quienes escapáramos de esa trampa mortal. Las mismas paredes que deberían habernos resguardado ahora nos encerraban con nuestro verdugo, y aquel que se suponía nos guiaría, resultó ser un lobo disfrazado de cordero. Era imprescindible actuar, y yo, el testigo silencioso, debía tomar la iniciativa. ¿Has experimentado alguna vez un miedo capaz de paralizar el alma, un pánico que hace que tu corazón palpite con una fuerza tal que sientes que va a estallar? Esa sensación me acompañaba incesantemente dentro de esos muros. Tras la repentina enfermedad de la matrona Iris, el supervisor Miles reveló su astucia, mostrando una fachada impecable en presencia de otros. El señor Harrison, un hombre que aparentaba ser un ciudadano ejemplar, revelaba su verdadera naturaleza monstruosa en cuanto lograba aislar a alguno de nosotros. Comencé a sospechar que estaba orquestando deliberadamente esos encuentros a solas, enviando solicitudes personalizadas a cada uno de nosotros, creando una red de peligro. Clara, necesito que te encuentres conmigo en el invernadero luego del almuerzo, tengo un asunto crucial que tratar contigo. Rose, por favor, ve a mi estudio después de que hayas terminado tus tareas. Clara, era quien más sufría. Apenas había cumplido los 16 años, acababa de terminar el colegio y su timidez la incapacitaba para defenderse. Fui testigo de numerosas veces en las que él la acorralaba, susurrando y tocándola de una manera que me helaba la sangre. Una noche encontré a Clara temblando en el cobertizo de las herramientas, con su vestido desabrochado. Me está enseñando modales, dijo con voz entrecortada, agregando que debía obedecer y que cualquier queja avergonzaría a su familia. Una intensa ira me inundó, fue la primera vez que sentí un odio genuino. Abracé a Clara y le prometí protegerla, pero ¿cómo? ¿Quién creería a dos jóvenes contra un hombre tan respetado? Decidí confiar en Elisa. Tenemos que hacer algo, te lo suplico, insistí, desesperado. Elisa suspiró pesadamente y me hizo ver que nuestra opinión no valdría nada contra la excelente reputación del señor Harrison. Pero la señora Abernathy, seguro que ella sí nos escuchará. La matriarca era una anciana delicada y estaba muy enferma. Aunque lográramos hablar con ella, probablemente se pondría del lado del señor Harrison para no dañar su reputación y mantener las apariencias. La situación se volvió aún más angustiosa cuando Rose, también, se convirtió en su objetivo. Antes siempre alegre y risueña, ahora se mostraba distante y taciturna. Había perdido el apetito y sus ojos enrojecidos revelaban largas horas de llanto. Una tarde finalmente se derrumbó. Entre sollozos me contó que el señor Harrison la había convocado para darle clases avanzadas y había comenzado a hacerle preguntas incómodas sobre su vida personal. Cuando intenté alejarme, ella, con lágrimas en los ojos, me agarró la muñeca con tanta fuerza que me dejó un gran moratón. Algo se rompió dentro de mí al ver a Rose, que siempre había sido tan fuerte, reducida a ese estado de desolación.
Era como si estuviera destruyendo sistemáticamente su espíritu. Comencé a ser más cautelosa, ideando planes para proteger a las niñas, asegurándome de que nunca estuvieran a solas con él, inventando tareas que exigían la cooperación de todos. A pesar de mis esfuerzos, él notó mi interferencia y comenzó a propagar rumores entre las mujeres mayores, acusándome de mostrar una actitud rebelde. La señora Gable comenzó a mirarme con sospecha y el señor Harrison me confrontó, preguntándome si era cierto que cuestionaba sus métodos. Mi instinto fue gritar la verdad, pero sabía que sería en vano, nunca me creerían a mí por encima de él. Fue entonces cuando comprendí que las palabras no serían suficientes, necesitaba pruebas concretas. Así comencé a documentar meticulosamente cada detalle, anotando fechas, horas, sus palabras y sus acciones. Una noche él sobrepasó todos los límites. Clara entró en mi habitación tambaleándose, temblando incontrolablemente y apenas capaz de mantenerse en pie, con marcas de dedos en su rostro y el vestido desgarrado en el hombro. Susurró para sí mismo, después de haber intentado algo. En el jardín, me explicó que se trataba de una prueba, que debía demostrar mi compromiso. La furia que sentí entonces superaba cualquier emoción que hubiera experimentado antes. «Esto se termina hoy», exclamé. A la mañana siguiente, simulando la necesidad de adquirir materiales especiales para el círculo de costura, una tarea que ocasionalmente me asignaban, obtuve permiso para ir al pueblo. En lugar de seguir mi camino habitual hacia la panadería, me dirigí directamente a la oficina del supervisor del distrito. La sala de espera me tuvo cautiva durante 3 interminables horas antes de que finalmente me llamaran. Al entrar, mi resolución flaqueó, pero recordar a Clara y Lily me infundió coraje. Relaté todo lo sucedido. Presenté mis apuntes detallando minuciosamente los incidentes y explicando cómo el señor Evans había abusado de su posición para manipular a los demás. El supervisor escuchó con atención, manteniendo una expresión inescrutable. Cuando terminé, dejó escapar un profundo suspiro. «Señora Davis, estas son acusaciones muy serias. El señor Evans siempre ha sido un empleado ejemplar. ¿Está usted absolutamente segura de lo que me dice?», sentí una punzada en el pecho. A pesar de todas las evidencias, la duda aún me asaltaba. «Estoy completamente segura», respondí con firmeza. «Me preocupa el bienestar de sus subordinados si permanece en su puesto. Investigaré este asunto a fondo, pero debo insistir en la más absoluta discreción. Un escándalo de esta magnitud podría dañar gravemente la reputación de la empresa». Salí de la oficina con una extraña mezcla de esperanza y temor. Había hecho todo lo posible dentro de los límites del sistema. 2 tardes después, el señor Evans apareció en la oficina fuera de su horario laboral, con el rostro desencajado por la furia. Se encerró en una sala de reuniones con Sally durante casi 1 hora. Cuando salieron, Sally lucía devastada, mientras que el supervisor mostraba una sonrisa de satisfacción. Al pasar junto a mí, me lanzó una advertencia: aquellos que difunden mentiras sobre hombres honestos serán castigados. El director me lo contó todo. Me quedé completamente paralizada por la sorpresa. El director, para mi incredulidad, le había contado todo a Sally, revelándole incluso la identidad de la persona que había presentado la denuncia. Sally, con el rostro desencajado y la respiración agitada, se acercó a mi escritorio. «¿Qué has hecho, Mary? ¿Cómo te atreviste a ir a hablar con el director a nuestras espaldas?», intenté explicar mis motivos, pero ella, con la decepción pintada en cada rasgo, solo negaba con la cabeza. «El señor Evans dice que eres emocionalmente inestable, que te inventas historias. El director le ha creído y ahora quiere que te trasladen a otro departamento, o, lo que es peor, que te despidan». La magnitud de la situación se abatió sobre mí como una losa. No solo habían ignorado mis preocupaciones, sino que me estaban castigando por tratar de defender a mis compañeros. «Esto no es justo», murmuré con la voz temblorosa. «Te está haciendo daño». Sally, derrotada, se sentó en el borde de mi escritorio.
La vida rara vez es justa, Mary, especialmente para mujeres como nosotras. A la mañana siguiente me citaron en la oficina del director. El señor Evans ya estaba allí, su rostro brillando con una satisfacción casi obscena. Después de leer en voz alta la orden del director, saboreando cada palabra que anunciaba mi inminente traslado a una sucursal remota en la zona rural de Oregón, por insubordinación y difamación contra un empleado de gran prestigio, comprendí que la justicia era una quimera dentro de esta estructura corporativa. Fue entonces, en ese preciso instante, cuando tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. No iría a Oregón. Buscaría otra salida, aunque eso implicara desaparecer. Nos vamos, anuncié a mis aliadas de confianza. Vamos a huir. La idea resonaba implacablemente en mi mente día y noche. Nunca imaginé que estaría planeando escapar de un lugar que había considerado mi hogar profesional, pero allí estábamos, 5 empleadas aterrorizadas, acurrucadas en el armario de suministros, rodeadas de cajas de papel y productos de limpieza. Linda, siempre pragmática, planteó sus preocupaciones: si huimos pareceremos culpables. Dirán que tenemos algo que ocultar. Y lo tenemos, respondió Lily, con la voz teñida de amargura. Tenemos que esconder nuestra vergüenza, nuestra humillación, el fracaso rotundo que la empresa nos ha propinado. Clara, ensimismada, solo soñaba en silencio, con la mirada fija en su cuaderno. Janet, la más experimentada de todas nosotras, se mantuvo callada por un largo periodo de tiempo. Después de una pausa considerable, finalmente habló: 30 años. Durante 30 años he entregado mi vida, mi alma, a esta empresa. Creía que encontraría seguridad aquí, incluso frente a la muerte, pero ahora veo que la providencia, a veces, exige sacrificios que escapan a nuestra comprensión. Si marcharnos es el precio a pagar para proteger a mis compañeras, así será. Sus palabras sellaron nuestro destino. Nos marcharíamos juntas. Sin embargo, ¿cómo podrían 5 mujeres, sin un centavo, sin contactos, completamente perdidas, llevar a cabo semejante empresa? Las puertas de la academia eran una barrera formidable, imponentes y amenazantes. Y aun si lográramos cruzar esas puertas, ¿a dónde iríamos? Necesitábamos urgentemente un aliado externo, alguien en quien pudiéramos confiar plenamente. Me sumergí en una plegaria como nunca antes, no repitiendo palabras aprendidas, sino volcando las emociones más íntimas de mi ser. Dios, si nuestras acciones se alinean con tu designio, por favor, muéstranos una señal. Y la señal llegó de manera sorprendente, encarnada en la figura del señor Abernathy, el repartidor que abastecía la academia. Un hombre reservado y común, con manos ásperas por el trabajo, que residía solo en una humilde granja en las afueras. Ese día, mientras le ayudaba a descargar las cajas, noté algo inusual en su mirada. No parece encontrarse bien, señorita Daisy, comentó en voz baja. Me sorprendió, ya que el señor Abernathy raramente pronunciaba más de lo indispensable. Estoy bien, respondí forzando una sonrisa, solo un poco cansada. Él persistió en su observación y luego, con voz pausada, dijo: perdóneme la intromisión, pero mi difunta esposa siempre afirmaba tener la habilidad de percibir cuando alguien estaba afligido. Si usted o los demás instructores necesitan ayuda, pueden contar conmigo. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Era esto la señal que había esperado, o se trataba de una emboscada, que le hacía pensar que requeríamos auxilio? Pregunté con precaución. Él exhaló profundamente. Mi hija menor estudiaba en un internado en el norte y también tuvo conflictos con un miembro del personal. Cuando finalmente se atrevió a contarme, ya era demasiado tarde. Sentí una conexión instantánea con este hombre que cargaba con su propio pesar. Tiene usted razón, concedí. Necesitamos ayuda, y mucha. En los días siguientes, el señor Abernathy se convirtió en nuestro confidente. Intercambiábamos información discretamente mediante notas escondidas entre los productos. En una de ellas me comunicó sobre una sección de la valla trasera donde la madera estaba deteriorada y cerca se alzaba un imponente arce cuyas robustas ramas se extendían por encima.
Allí no hay alambre de púas, escribió. Las ramas nos brindarán camuflaje y puntos de apoyo. Dejaré una vieja escalera escondida entre los arbustos cercanos. Era nuestra única alternativa viable. El plan se concretó. El señor Abernathy, cuyo primo regentaba un pequeño restaurante en las montañas de Virginia Occidental, nos acogería temporalmente. El señor Abernathy financiaría nuestro viaje y adaptación inicial con sus ahorros. No puedo quedarme impasible ante el sufrimiento de Lily, afirmó con los ojos humedecidos. El plan, aunque sencillo, era arriesgado. Escaparíamos una noche de densa niebla, donde el señor Abernathy, con su camioneta, nos esperaría en un camino secundario. Para ello, deberíamos escalar la valla trasera, aprovechando el camuflaje de los árboles. Primero era crucial obtener los suministros necesarios. Beatrice recuperaría nuestras tarjetas de seguridad social y permisos de conducir de la oficina, mientras que Clara se encargaría de los medicamentos. Sara y yo nos ocupamos de la indumentaria, conscientes de que no podíamos usar nuestros uniformes, pues serían demasiado evidentes. El maestro de disfraces, el anciano Finn, nos había proporcionado ropa de tonos neutros gracias a un contacto en la costa. Lo más complicado fue deshacernos de nuestros objetos personales, el antiguo medallón de la abuela Elara, el deteriorado libro de poemas de Willow, el pequeño tótem de Gemma y el álbum de recortes de Elsie, repleto de recuerdos familiares. Willow nos recordó la necesidad de viajar ligeras a medida que se acercaba el momento clave, y la ansiedad se intensificó. ¿Y si nos descubren? ¿Y si la directora Davis se entera de nuestro plan?, susurré una noche. Todavía podemos echarlo atrás. Puedo ir sola a la capital, tal como solicitó el consejo. Ni se te ocurra, me interrumpió Gemma. Es todo o nada. Esa misma noche escuchamos pasos en el pasillo. Alguien se aproximaba a nuestra habitación. Petrificadas por el terror, nos quedamos inmóviles. Reconocimos a la directora Malley, una anciana profesora que siempre había mantenido una tensa relación con el director Davis. Con voz firme exclamó: «Sé lo que están planeando». Mi corazón martilleaba con fuerza en mi pecho. «Estamos acabados». Para nuestro asombro, Malley sacó una bolsa llena de monedas de debajo de su bata. «Tomen, estos son los ahorros de toda mi vida, ganados dando clases particulares. Úsenlos para comenzar de nuevo». Me quedé boquiabierto, observando fijamente tanto las monedas como su rostro. «¿Por qué?», preguntó Balbé finalmente. Con un suspiro, Malley respondió: «Porque siempre he fingido estar de acuerdo con él. Porque soy demasiado rígida para cambiar. Porque soy una cobarde. Pero ustedes no. Ustedes son jóvenes, son valientes, merecen una oportunidad para escapar de esta prisión». En ese momento comprendí que no éramos los únicos que sufríamos, que otros habían soportado este mismo tormento antes que nosotros. Abracé a la directora Malley y le supliqué: «Venga con nosotros, aún no es tarde». Se enjugó las lágrimas de los ojos. «Para mí ya es demasiado tarde para cambiar el curso de los acontecimientos, pero te recordaré y pensaré en ti a diario». La noche previa a nuestra partida, la inquietud me impidió conciliar el sueño. Reflexioné sobre mi familia, mi futuro como mujer y el consejo que me habían dado. Estábamos a punto de tomar la decisión correcta, lo sabía en lo más profundo de mi ser. «Si este camino es el que debemos seguir, ruego que nos protejas y nos guíes». Oré en silencio, con fervor y esperanza. A la mañana siguiente, antes de partir, el anciano director dejó una nota oculta entre las flores del jardín. «Esta noche la tormenta que se avecina alcanzará su punto máximo, desatando toda su furia». El resto del día transcurrió en una mezcla de confusión y una tranquila ansiedad, un estado de tensión palpable. Realizamos nuestras tareas cotidianas, esforzándonos por no levantar sospechas entre los demás. A medianoche, cuando el reloj de la academia marcó las 12 y sus campanadas resonaron por encima del estruendo de la tormenta que se aproximaba, nos despojamos de nuestros uniformes, doblando cuidadosamente las prendas y guardándolas en un rincón del trastero. Observé a mis amigas,
ahora casi irreconocibles con su ropa sencilla y humilde. Ya no éramos estudiantes huyendo, sino mujeres decididas a luchar por su independencia, por su futuro y por el derecho a elegir sus propios destinos. Con sigilo nos escabullimos por la puerta trasera, y la lluvia, implacable, nos caló hasta los huesos en un instante. Gemma con determinación arrojó la escalera de cuerda por encima del alto muro que nos separaba de la libertad. Yo fui la primera en ascender, seguida de cerca por ella, luego Sarah, y después Willow. Finalmente, con un esfuerzo titánico, Elsie, jadeante y exhausta, logró llegar a la cima. Por un instante sentí el pánico helarme, temiendo que no pudiera lograrlo, pero al final, coronó la cima, sus ojos brillando con un triunfo que trascendía el muro, un reflejo de todos los desafíos que había superado en su vida. Y entonces, como un torrente, corrimos. Las 5 exalumnas empapadas y desafiantes, en medio de la tormenta, tal como habíamos planeado, sabiendo que Old Finn, nuestro único aliado, nos esperaba. Su vieja furgoneta, discretamente aparcada en la calle, era nuestra vía de escape. 3 de nosotras nos apiñamos en la cabina, mientras Gemma y yo, resguardadas bajo una lona protectora en la parte trasera, nos preparábamos para el viaje. Así nos alejamos de la academia, del pueblo, de las vidas que habíamos conocido hasta ahora. En ese momento desconocíamos por completo la magnitud del viaje que nos esperaba. Nunca imaginamos el revuelo que causaría nuestra súbita ausencia, ni la implacable persecución que desataría. El miedo a ver nuestra reputación destrozada, nuestros nombres manchados para siempre, no pudo prepararnos para los 28 años que pasaríamos ocultas, llevando existencias ficticias con identidades falsas, un peso casi inaguantable. La noche del 27 de octubre de 1995 permanece grabada en mi memoria. Una lluvia torrencial había transformado el terreno en barro resbaladizo y los truenos parecían mofarse de nuestra desesperada fuga. El compás desigual de nuestros pasos reflejaba el pánico que nos atenazaba. En cuestión de horas, habíamos dejado de ser profesoras dedicadas para convertirnos en fugitivas. Abandonamos nuestras identidades, nuestra vocación y las vidas que habíamos edificado con tanto esmero. La furgoneta, al dar un violento bandazo en la carretera secundaria, nos lanzó a mi hermana Alice y a mí, una contra la otra, bajo la lona húmeda. El silencio solo se interrumpía por algún que otro sollozo ahogado. Tras lo que se sintió como una espera interminable, la furgoneta finalmente disminuyó su velocidad. Mi corazón latía desbocado, dominado por el miedo a una posible emboscada, a una traición que nos acechaba. De repente la voz grave del anciano señor Peterson rompió el silencio. «Hemos llegado, señoritas, ya pueden descender». Aparté cuidadosamente la lona y mis ojos se encontraron con el interior de un almacén. Las paredes de hormigón se elevaban imponentes, flanqueadas por estanterías repletas de cajas y muebles antiguos. Un aroma familiar, una mezcla de polvo y objetos olvidados, impregnaba el ambiente. «¿Dónde estamos?», pregunté mientras ayudaba a Alice a bajar de la furgoneta. «Es un almacén que pertenece a mi sobrino», respondió el señor Peterson. «Está en las afueras de Oakben, en la zona 6, y prácticamente nadie se acerca por allí. Aquí podrán permanecer ocultas por un tiempo». El espacio era modesto, pero se veía limpio. En una esquina, se apilaban colchones inflables y sacos de dormir. Una mesa plegable con signos evidentes de uso, soportaba algunos alimentos enlatados, botellas de agua y una lámpara que funcionaba con pilas. «Señor Peterson», comencé con la voz embargada por la emoción. Él, sin decir una palabra, movió la cabeza en señal de negación. «Ahora descansen. Regresaré mañana con más comida y noticias». Al verlo partir, nos quedamos mirándonos, 5 mujeres exhaustas, tiritando de frío y aterrorizadas, encerradas en un lúgubre y olvidado trastero. Mi hermana mayor, Margaret, fue la primera en romper el silencio. «Demos gracias a Dios por haber escapado, por haber encontrado un amigo en el señor Peterson, por estar juntas». Nos tomamos de las manos formando un círculo, tal como solíamos hacer en nuestra antigua escuela,
pero esta vez no había paredes coloridas, solo nosotras, nuestras silenciosas oraciones y un Dios que por el momento parecía estar de nuestro lado. Después de la oración empezamos a organizar el espacio. Alice distribuyó los colchones inflables y los sacos de dormir, y Bliss se aseguró de que todas estuviéramos bien, prestando especial atención a Margaret, que parecía a punto de desmayarse, mientras que Jane y yo nos encargamos de la comida y de encender la lámpara. Mientras mordíamos galletas saladas crujientes untadas con mantequilla de maní cremosa, un silencio denso y pesado se instaló de nuevo en la habitación, cada una de nosotras ensimismada en sus propias reflexiones y preocupaciones. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Jane, después de un largo silencio con una voz tan baja que apenas se escuchaba. «Iremos al motel del primo del señor Patterson en Vermont», respondió Ibli con firmeza. «Allí podremos pensar con calma y decidir el siguiente paso. No podemos seguir viviendo así, huyendo constantemente». «Tranquila, Jane, un paso a la vez», susurró Margaret. «Primero debemos alejarnos lo suficiente para estar fuera de peligro». Esa primera noche en un lugar desconocido, dormí muy mal. Me despertaba con cada ruido, cada crujido, cada sombra. Resultaba increíble que después de toda la tensión y el estrés de la última semana, finalmente nos hubieran descubierto. Me desperté al aroma inconfundible del café. Mi hermana Margaret, madrugadora como siempre, había encendido un pequeño hornillo de camping y preparaba un café aguado, pero reconfortante. «Buenos días, Grace», me saludó con una sonrisa radiante, ofreciéndome una taza humeante. «He dormido como no lo hacía en años, sin miedo». Sus sencillas palabras me impactaron profundamente. Tenía razón. Después de un largo periodo sin sentirnos a salvo, y a pesar del riesgo que ahora corríamos, habíamos logrado dormir sin el miedo constante y paralizante que solía infundirnos el director Burns. Al despertar, preparamos y compartimos el café y los pocos bollos que nos quedaban, aguardando ansiosamente el regreso del señor Malley. Cerca del mediodía finalmente llegó cargado de provisiones, ropa seca y, lo más preocupante, noticias alarmantes. «La academia está en caos», anunció con voz grave. «Se percataron de vuestra ausencia esta mañana. El director Thornton está furioso y afirma que os habéis fugado por problemas de disciplina y por desobedecer las normas del colegio». Beatriz, con la voz temblorosa por la inquietud, preguntó: «¿Ya nos están buscando?». «Sí», respondió Malley, «se ha avisado a la policía local y están inspeccionando estaciones de tren y carreteras principales, pero nadie sospechará que podáis estar aquí». Luego nos reveló los detalles cruciales de nuestro plan de escape. Al día siguiente Stanley, el primo de las jóvenes, llegaría en un camión imponente, lo suficientemente grande como para transportar a todas y sus pertenencias hasta la casa de campo que tenían en Vermont, donde podrían permanecer durante varias semanas. El señor Malley, con tono grave, les recordó que necesitaban nuevas identidades, pues las historias de sus vidas en la academia ya no servirían. Beatrice, preocupada, tomó un trozo de pergamino y comenzó a escribir: «Tenemos que idear una historia creíble. ¿Quiénes somos ahora? ¿De dónde venimos? ¿Qué nos trae juntas?». Durante las siguientes horas, las jóvenes se sumergieron en la tarea de crear sus nuevas personalidades. Acordaron que serían hermanas y primas, una familia unida que tras perderlo todo en un trágico incendio buscaba un nuevo comienzo. Dejando atrás a la hermana Grace, Beatrice se convertiría en Linda Peterson, una joven de 24 años empleada en una librería. Sara pasaría a ser Emily, su hermana menor. Elle, Joy y la hermana Marta adoptarían los papeles de las primas Catherine y Rose, y de tía Millie, respectivamente, quien las había criado tras la muerte de sus padres. Practicar estas nuevas identidades era algo extraño, repitiendo los nombres que habíamos inventado y la historia que habíamos construido, hasta que casi se sentían verdaderas. El señor Malley me dio ropa de civil, distinta del uniforme que había usado durante casi 10 años en la academia. Ponérmela fue una experiencia surrealista. Me miré con detenimiento en un espejo pequeño y roto, y apenas me reconocí. El uniforme no era simplemente una vestimenta, era parte integral de mi propia identidad.
Te ves más joven, susurró Joy. Tragué saliva. En la academia, la apariencia física nunca me había preocupado, la vanidad era algo desaprobado. Pero al mirar a la mujer del espejo comprendí que estaba entrando en un mundo con reglas diferentes. En la segunda noche la incertidumbre por el futuro me consumía. Ya no éramos simples fugitivas, estábamos a punto de transformarnos por completo en otras personas. Desperté antes del alba, sobresaltada por la angustia de una pesadilla donde el severo director Thornton nos descubría en flagrante. Me levanté de la cama y salí del granero, sentándome en el frío umbral. El cielo comenzaba a clarear, y una tenue línea de luz en el horizonte anunciaba el inicio de un nuevo día. Fue en ese momento, con la calma de la madrugada, que la magnitud de nuestros actos me golpeó de lleno. Habíamos renunciado a una vida entera de disciplina y servicio. Habíamos profanado votos sagrados. Las lágrimas pesadas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de profunda tristeza por todo aquello que habíamos perdido. Grace, escuché la voz suave de Sara detrás de mí, ¿estás bien? Sí, respondí forzando una sonrisa, solo estoy pensando en el futuro. Sara se acercó y se sentó a mi lado. Tengo miedo, confesó. Yo también, admití con voz temblorosa. Pero nos tenemos la una a la otra y a ese poder superior que siempre nos ha guiado. Él aún escucha nuestras plegarias, incluso después de lo que hemos hecho. ¿De verdad?, preguntó Sara con incertidumbre. Un poder superior no reside entre las paredes de una academia, Sara, ni en los uniformes que solíamos llevar. Un ser superior nos protege. Le señalé el pecho, luego el mío, y él asintió comprendiendo todo lo que habíamos sufrido. De pronto el ruido de un motor rompió el silencio. Nos pusimos alerta, pero pronto reconocimos la camioneta del señor Malley, y junto a ella, un camión imponente. Mi primo Tony me presentó al señor Peterson, el camionero. Peterson te llevará hoy al norte del estado de Nueva York, anunció Tony. Este camión transporta material de construcción, explicó el señor Peterson. Irás en el compartimento de carga escondido. Nadie detiene nunca estos camiones. ¿Estamos realmente preparadas?, pregunté, dándome cuenta de que no solo eran preparativos físicos, sino también la necesidad de reunir valor emocional. Cada una de nosotras afrontaba el desafío de manera distinta: Beatriz, decidida; Carmen, optimista; Delia, aprensiva pero fuerte; y Fernanda, serena en su fe. Subimos al camión, y nos acomodamos entre las lonas y las cajas de herramientas. El señor Peterson, conmovido, se acercó a cada uno de nosotros y nos abrazó cálidamente antes de cerrar la pesada puerta del compartimento. Con la voz quebrada por la emoción y los ojos brillando con una extraña luz, murmuró: que los santos los protejan, son las almas más valientes que he conocido jamás. Las puertas se cerraron de golpe con un sonido metálico, sumergiéndonos instantáneamente en la más absoluta oscuridad. El motor rugió con fuerza y el camión, nuestro improvisado medio de escape, comenzó a moverse lentamente. Aferrándome con fuerza a las manos de Delia y Beatriz, sentí una extraña mezcla de sentimientos, una profunda ansiedad por el futuro incierto que nos esperaba, y una chispa de esperanza, la anhelada esperanza de liberarnos por fin. Durante casi 4 meses encontramos refugio en la aislada cabaña rural de Tony. Era un escondite perfecto, alejado de miradas indiscretas, un lugar donde podíamos pasar desapercibidos. Los pocos visitantes que se acercaban eran excursionistas que se detenían a pasar la noche antes de continuar su camino. Gina, la esposa de Tony, nos brindó una silenciosa comprensión, sin hacer preguntas, respetando nuestra privacidad. Una tarde, mientras la ayudaba en el jardín, me apretó la mano con cariño y con voz baja, me susurró: sé que están huyendo de algo muy duro. No necesito detalles. Deseo que sepas que aquí, en este lugar, estás segura y protegida. Sus palabras, llenas de una compasión silenciosa, me inundaron los ojos de lágrimas. Era como si esa persona, sin necesidad de que pronunciáramos palabra alguna,
entendiera a la perfección el profundo dolor y la incertidumbre que nos embargaban. Sin embargo, la realidad nos golpeaba, sabíamos que no podíamos permanecer allí indefinidamente. La humilde cabaña, que nos ofrecía refugio, era demasiado pequeña y no podíamos abusar de la generosidad de quienes nos acogían. Además, nuestra desaparición había trascendido, aunque de forma limitada, a la esfera pública. No éramos el tema principal de los noticieros nacionales, sino pequeños artículos en los periódicos del condado y breves avisos en la radio local. Desaparecen trabajadores sociales de Willow Creek, rezaba un encabezado. Otro, con la voz del pasado, anunciaba: el exdirector afirma que los trabajadores desaparecidos mostraron conducta poco profesional. Leí esos artículos en secreto con el corazón oprimido y un nudo en la garganta. Nuestro antiguo jefe, el señor Henderson, nos estaba difamando con crueldad, describiéndonos como insubordinados, problemáticos e indignos de confianza. Beatriz relató que, leyendo una de las noticias, supieron del fallecimiento de la señora Albrecht, fundadora del centro. No había muerto de la gripe que padecía, sino por un derrame cerebral al enterarse de su fuga. Se sentían culpables de su muerte, aunque sabían que el verdadero responsable era quien las obligó a escapar. Ahora no podían regresar. Sabían que los demás dirían que con su huida habían causado la muerte de la señora Albrecht. Con la ayuda de Tony y Gina, consiguieron nuevas identidades, y les advirtieron que no indagaran en los detalles de cómo lo lograron, pues había cosas mejor guardadas en secreto. De pronto, las trabajadoras sociales Grace, Beatriz, Carmen, Delia y Fernanda dejaron de existir para ser Lisa, Cassandra, Ruth, Ellen y Michelle, una familia con una historia común. Tony tenía un contacto en Pittsburgh, Pensilvania, que necesitaba personal para su pequeña panadería. El trabajo, consistente en decorar pasteles, era simple, pero el salario, aunque modesto, nos permitía subsistir. Lo crucial era que el contacto que nos empleaba no indagaba en nuestro pasado. Después de casi 4 meses en la cabaña, decidimos trasladarnos a Pittsburgh, alquilando una vivienda humilde en un barrio a las afueras, buscando la discreción y el anonimato que tanto necesitábamos. La adaptación a la nueva vida resultó ser un desafío significativo. Ninguno de nosotros estaba familiarizado con las costumbres de la vida urbana moderna. Actividades cotidianas como utilizar un cajero automático, viajar en autobús o hacer compras en un supermercado se convirtieron en tareas desconocidas y abrumadoras. Recuerdo con claridad el día que tuvimos que ir a una entidad financiera a cobrar un cheque. La ansiedad era palpable. La imagen de la multitud de inmigrantes en Ellis Island, un lugar que me recordaba nuestra propia situación, casi me asfixió. Sofía, siempre con su valentía innata, se adelantó sin titubear. Isabela, sorprendentemente adaptable, asimiló rápidamente las nuevas costumbres, mientras que la joven Lucía, con su mente ágil, absorbía todo como una esponja. A pesar de los achaques de la edad, Nona Emilia encaraba los problemas con coraje. Aunque las extenuantes jornadas en la fábrica textil eran duras, nos brindaban un extraño consuelo. El constante zumbido de las máquinas de coser y el ritmo incesante de las puntadas nos permitían, por momentos, evadir las preocupaciones y sentirnos productivas al obtener el sustento. Poco a poco forjamos una nueva vida. Aunque nos encontrábamos lejos del confort familiar de nuestra fe, esta seguía siendo un pilar fundamental. Cada noche nos reuníamos no para rezar de forma ritual, sino para mantener conversaciones íntimas y sinceras con lo divino. El tiempo transcurrió, los meses se transformaron en años y Nueva York, de ser un lugar desconocido y temible, se convirtió en un hogar vibrante y familiar. Nuestros salarios en la fábrica aumentaron, lo que nos permitió mudarnos a un apartamento más amplio. Entablamos amistades, omitiendo cuidadosamente algunos detalles de nuestro pasado. El señor Goldstein, dueño de la fábrica, y su capataz, Sal de Marco, observaron con admiración las habilidades de liderazgo que Sofía demostraba naturalmente. Impresionados por su potencial, la promovieron a supervisora en un periodo de 3 años.
Este ascenso conllevó un aumento salarial significativo, algo sumamente valioso, especialmente cuando la salud de Nonna Emilia, su abuela, comenzó a empeorar. El año 1918 se convirtió en un año de luto, pues nos trajo la primera y devastadora pérdida. Nonna Emilia, a quien todos queríamos y que también era conocida como tía Milly, se desplomó repentinamente mientras cuidaba su pequeño jardín en la ventana de la casa. Al encontrarla, ya era demasiado tarde para ayudarla. Su funeral fue un evento desgarrador, y la despedida, en medio del dolor, no le brindó el descanso merecido con la dignidad y el respeto que le debíamos. Debido a las circunstancias, nos vimos obligados a enterrarla bajo el nombre de Emily Peterson, una anciana desconocida, una identidad que no reflejaba su verdadera vida. Tras este trágico suceso, tomamos la difícil decisión de mudarnos. Sal de Marco estaba abriendo una nueva sucursal de la fábrica en Chicago, y le ofreció a Sofía el puesto de gerente. Aceptamos la propuesta sin dudarlo. Chicago, una metrópolis en constante crecimiento, prometía anonimato y la posibilidad de desaparecer, de perdernos en la inmensidad de la ciudad. A pesar de ello, el peligro de ser descubiertos se hacía cada vez más presente. Durante casi 10 años, nuestra existencia se desarrolló sin sobresaltos, y llegué a albergar la esperanza de que finalmente habíamos encontrado la tranquilidad. Pero en 1927, la lectura de un periódico italiano, La Tribuna Italiana, me cambió para siempre. Una fotografía captó mi atención, el obispo celebraba sus bodas de plata en su parroquia natal, rezaba el titular. Allí estaba el padre Lorenzo con unos kilos de más, pero manteniendo la misma expresión de piedad que aún recordaba vívidamente. El artículo lo ensalzaba como un pilar fundamental de la comunidad y elogiaba su ferviente devoción. Corrí al callejón más próximo y vomité. No solo había escapado de la justicia, sino que era celebrado mientras nosotros, en la clandestinidad, vivíamos a la sombra, siempre temerosos. El descubrimiento nos conmocionó profundamente. Por primera vez, nos cuestionamos nuestra huida, preguntándonos si nuestro silencio había permitido que continuara con sus actos, aprovechándose de las almas inocentes. Sofía, cada vez más distante y ensimismada, parecía sumida en profundas reflexiones. Al preguntarle qué la atormentaba, solo me respondió: Gracia, me preocupo por el futuro. ¿Qué será de nosotras cuando la edad nos impida trabajar? En 1930, Sofía enfermó gravemente. Inicialmente lo atribuimos a una tos persistente, pero su salud se deterioró rápidamente. El médico le diagnosticó tuberculosis y la ingresó en el hospital local. Durante su tercera semana de hospitalización, Sofía me reveló la verdad: Gracia, no es solo tuberculosis, es algo mucho más grave. El médico dice que está demasiado extendida. La noticia me devastó. Sofía era nuestra líder, nuestro amparo. En su lecho de muerte, Sofía me agarró la mano con una fuerza asombrosa, y con una voz ronca me imploró: Ope, debes prometérmelo. Jura que algún día se revelará la verdad de lo que sucedió en Blackwood Manor. No podemos permitir que ese monstruo siga viviendo impune. Sin embargo, una sensación de incertidumbre me invadió. Pero después de todos estos años, ¿quién nos creerá ahora?, suplicó en un susurro casi inaudible. Todavía no es el momento, pero algún día, Ope, algún día cuando sea seguro, prométemelo. 2 semanas después, Serafina Dubo falleció a causa de su enfermedad. Fue sepultada en una sencilla y discreta ceremonia en un cementerio apacible en las afueras de Charleston, sin el reconocimiento público que tanto merecía. La ausencia de su guía fue un golpe demoledor. Los años siguientes fueron un periodo de confusión, adaptación y reconstrucción. Lily May halló consuelo en su matrimonio con su amado del astillero, estableciendo su hogar en las cercanías. Ope y Faith, solteras y dedicadas a su trabajo, permanecieron unidas como hermanas. Ocasionalmente viajaban a congregaciones en ciudades distantes, buscando una paz que les era esquiva. En uno de estos viajes, Faith admitió: a veces me pregunto si Dios nos ha perdonado por romper nuestros juramentos.
¿Crees que necesitamos perdón por escapar de un torturador?, preguntó Ope. No por eso, aclaró Fat, sino por abandonar nuestra vocación, por no buscar nunca otra misión, por mantenernos alejadas de ese monstruo. Ope comprendió que Fait aún anhelaba la estructura y el propósito de una vida religiosa, su alma lo demandaba. Apenas 2 meses después de la muerte de Serafina, el corazón de Fat, ya frágil, comenzó a fallar, diagnosticada con una enfermedad cardíaca crónica, convivió con ella durante varios años, pero finalmente, en 2003, también falleció, apagándose suavemente mientras dormía. Ahora, solo quedaban Ope y Lily Mae. Lily Mae, con 2 hijos, una casa propia y una vida como Lily Mae Rodríguez, ya no era la hermana de antes. Durante varios años, Ope continuó viviendo sola, trabajando en la fábrica. Sin embargo, en 2005, con la venta de su división, sintió que era el momento de un cambio. Se estableció en una aldea diminuta al pie de los montes Apalaches, adquiriendo una casa de dimensiones reducidas y estableciendo una sastrería para ganarse la vida. Lily Mae y su familia la visitaban con regularidad, varias veces al año. Con el paso del tiempo, la promesa que había hecho a Serafina se convertía en una carga cada vez más pesada para su conciencia. La realidad sobre Blackwood Manor no podía desaparecer con ella, pero ¿cómo podía cumplir su juramento sin poner en riesgo la integridad de Lily Mae? ¿Cómo podía exponer la verdad tras tanto tiempo sin más pruebas que su propia palabra? Lentamente, la solución comenzó a tomar forma, a medida que recopilaba información, seguía indicios y reunía el valor necesario. En 2007 percibió que finalmente había llegado el momento de dar el paso que lo cambiaría todo una vez más, el paso que rompería su silencio y daría voz a la historia que había permanecido en la oscuridad durante tanto tiempo. El miedo se manifestaba de distintas maneras. En ocasiones, se presentaba como una opresión en el pecho que dificultaba su respiración. A veces el miedo se manifestaba como un frío constante y punzante en el estómago, otras veces como una sombra fugaz en el borde de la visión, un espectro casi invisible, pero siempre presente. A lo largo de esos 28 años de clandestinidad, Ope había aprendido a reconocer las múltiples facetas del terror. Incluso en los instantes de aparente calma, el miedo persistía, susurrando la amenaza de un colapso inminente. Cada encuentro con un empleado municipal se convertía en una descarga de adrenalina. Sabrían algo de las acciones del alcalde Thompson, la simple mención de Blackwood Manor la petrificaba, habrían descubierto su paradero. Nunca podían ser completamente ellos mismos, obligados a mantener una vigilancia constante, recordando y ensayando la versión de la historia que debían presentar. La vida se asemejaba a una representación teatral incesante, una obra donde bajar la guardia significaría el desastre. Y este yugo era incluso más opresivo que el propio miedo. El terror constante no solo residía en el temor a ser descubiertos, sino en las terribles consecuencias que acarrearía la desaparición del director Thorne. El director, un hombre dominado por un rencor inagotable, utilizaba su poder en la escuela como un instrumento para infligir dolor. Bethany, la estudiante más joven, era su blanco predilecto, la que más padecía. Por su corta edad, las heridas emocionales que sufría eran las más profundas. Durante años la atormentaron pesadillas recurrentes que la sacudían violentamente, despertándola empapada en sudor frío con el cuerpo convulsionado. Lo sabe, sollozaba, las lágrimas trazando surcos en su rostro, viene a por mí. Yo la estrechaba en mis brazos hasta que la oleada de pánico disminuía, cantando en voz baja el himno de la escuela, la única melodía que lograba calmarla. Las pesadillas se atenuaron ligeramente tras casarse y tener hijos, pero el trauma nunca se desvaneció por completo, dejando una cicatriz permanente grabada en su espíritu. Ibli, en cambio, parecía enfrentar el miedo con una mayor serenidad, siempre pragmática y con los pies en la tierra. ¿De qué sirve preocuparse por lo que podría suceder?, solía decir, concentrémonos en superar el día de hoy. Sin embargo, incluso ella tenía sus puntos débiles. Una noche, mientras la brisa nocturna mecía suavemente las ramas de los árboles, la descubrí sentada sola en el porche, con lágrimas silenciosas que surcaban sus mejillas.
Estoy tan exhausta, Clara, me confesó con la voz quebrada, cansada de pretender, de decir falsedades, de no poder ser nunca yo misma. Comprendía a la perfección su sentir, pues había días en los que me costaba reconocerme frente al espejo. ¿Quién era esa Carol Jenkins que se reflejaba en él, que había sido de la señorita Clara que solía ser? Pero el temor no era la única carga que llevábamos. La culpa nos acompañaba constantemente, una culpa lacerante por haber huido en vez de confrontar, por haber abandonado a otras jóvenes en aquella situación de fragilidad, y sobre todo, una rabia feroz que ardía en nuestro interior. Rabia contra el director Thorne, que había destruido nuestras vidas, rabia contra la institución que nos había fallado en su deber de protegernos, rabia contra un mundo que permitía que individuos como él medrasen mientras nosotras, las víctimas, nos veíamos forzadas a escondernos en las sombras. A lo largo de los años, procuré mantenerme informada, discretamente, sobre lo que ocurría en la Academia Elmwood, sin levantar sospechas. Las noticias que llegaban a mis oídos, lejos de apaciguar mi ánimo, solo lograban avivar aún más mi indignación. El director Thorne, lejos de ser destituido por las desapariciones, no solo mantuvo su puesto, sino que progresó en la jerarquía administrativa de la escuela, recibiendo constantes reconocimientos y ampliando su poder. En 1985 fue nombrado decano de disciplina, consolidando su autoridad. En 1992, la escuela le honró inaugurando una nueva residencia de estudiantes con su nombre, demostrando su prestigio. En el año 2000, se le otorgó el premio al educador distinguido, un premio que resultaba aún más hiriente considerando la situación de las chicas desaparecidas. Finalmente en 2004 se le confió la supervisión de un nuevo e importante programa de formación para futuros profesores. En contraste, en las escasas ocasiones en que se mencionaba el caso de las estudiantes desaparecidas, se nos presentaba como problemáticas, rebeldes, ingratas e inestables emocionalmente. Se propagaban rumores, algunos sugiriendo que habíamos escapado con chicos del pueblo, mientras que otros insinuaban que habíamos robado dinero de la escuela, tratando de justificar nuestra ausencia. La verdad, que habíamos huido para escapar de un depredador, fue sistemáticamente ignorada y silenciada. Tras la muerte de la directora Macmillan, un nuevo administrador asumió el control del Elmwood, pero la injusticia persistió. La población estudiantil femenina fue decayendo paulatinamente y finalmente en el año 2002, la escuela cesó sus operaciones formalmente, donando sus instalaciones a la ciudad para transformarlas en un centro comunitario. La noticia me causó una profunda tristeza, porque ese lugar representaba mi hogar, mi santuario, antes de la llegada de Thorne. Para cuando el pastor Bennett se hizo cargo, me atormentaban sueños recurrentes donde la señora Abernathy se manifestaba, parada junto al reloj de sol del jardín de rosas. En esos sueños me susurraba con voz entrecortada, «¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no creíste en mí?». Me despertaba bañado en sudor frío, agobiado por la idea de que si hubiéramos confiado en ella desde el principio, si hubiéramos sido más insistentes, las cosas podrían haber sido distintas. Tal vez, ella no habría fallecido con la dolorosa sensación de haber sido abandonada por aquellos a quienes protegía. A partir del año 2003, estas reflexiones comenzaron a obsesionarme con mayor frecuencia. Agotado hasta la extenuación por el secreto que me consumía, observaba cómo la reputación del pastor Bennett se elevaba, mientras mis protegidos, abandonados y lejos de sus hogares, se marchitaban y morían. Una noche, tras un sueño perturbador sobre la señora Abernathy, recuperé el diario que Beatrice me entregó años atrás, un diario que nunca me había atrevido a abrir. Esa noche finalmente rompí el sello y hojeé las páginas amarillentas. El contenido me dejó sin aliento. Beatrice había documentado todo con minuciosa precisión, con fechas, horas y detalles concretos de los abusos, incluyendo los nombres de otros pacientes que sufrieron bajo el pastor Bennett antes que nosotros. Incluso había transcripciones de conversaciones que sugerían que los miembros de la junta directiva conocían la situación, pero optaron por ignorarla. En las últimas páginas, Beatrice había escrito una especie de testamento. Esperanza, mi amada amiga, si estás leyendo estas palabras es porque ya no estoy.
He escrito todo esto no por odio, sino en busca de justicia, no solo por nosotras, sino por todas las mujeres que sufrieron antes y las que sufrirán después. El silencio protege al que abusa, nunca a la víctima. Sé que sientes miedo y crees que nadie nos creerá después de tanto tiempo, pero la verdad siempre encuentra su camino. No te pido que arriesgues tu vida, solo espera el momento adecuado. Espera hasta que él sea incapaz de hacernos daño, hasta que otras mujeres también hablen, y sé que ese día llegará. Cuando eso ocurra, usa estas páginas, comparte nuestra historia, utiliza tu voz, que siempre ha sido mucho más fuerte de lo que crees. No permitas que nuestro dolor haya sido en vano, Esperanza. No permitas que nuestra huida haya sido en vano. Con todo mi cariño, Beatrice. Mis manos temblaban mientras cerraba el diario. Beatrice siempre supo que este día llegaría. Siempre supo que yo sería quien finalmente sacaría a la luz su historia. A partir de esa noche, comencé a prepararme meticulosamente. En las pocas ocasiones en que me encontraba con Clara, sondeaba la situación, explorando sutilmente para evaluar si estaba preparada para confrontar su pasado. No quiero que mis hijos se enteren, repetía, con la voz cargada de determinación. No deseo que ellos también tengan que soportar esta carga. No quiero que cambien la forma en que me ven. Respeté su voluntad, entendiendo que Clara había sufrido profundamente y se merecía la tranquilidad. Entonces decidí que lo haría yo sola. Esperé pacientemente el momento oportuno, observando y aguardando. En el año 2006 supe que el pastor Bennett, ahora ascendido a obispo Bennett, había sufrido un leve derrame cerebral. Aunque no era grave, por primera vez me percaté de que no era inmune al paso del tiempo. Luego, en enero de 2007, una noticia me estremeció: se había nombrado a un joven pastor asistente en Avonwood, debido al deterioro de la salud del obispo Bennett. Su nombre era Hood. Inmediatamente comencé a investigar sobre él con frenesí. El hombre, de alrededor de 30 años, acababa de ser ordenado sacerdote tras una conversión profesional. El doctor Alistair Reed, un reconocido profesor de trabajo social, famoso por su compromiso con los jóvenes en situación de vulnerabilidad y sus ideas liberales, fue entrevistado en televisión acerca de sus razones para seguir esa vocación. Relató que su hermano mayor, un monje benedictino, había ejercido una gran influencia en él con su inquebrantable fe, una inspiración que perduró aún después de la trágica muerte de su hermano. El hermano fallecido, un joven monje sin identificaciones, sin datos, podría ser una mera casualidad, pero una corazonada persistente me impulsaba a creer lo contrario. Necesitaba saber más sobre este doctor Reed, determinar si podía ser un aliado, si él, al menos, daría crédito a nuestra historia. En ese preciso instante me enfrenté a la decisión más crucial que había tomado desde aquella trágica tarde de verano, casi 3 décadas atrás, cuando, huyendo de la Academia Redwood, escalamos sus muros para regresar a Avonwood y confrontar el pasado del cual había escapado. Mi nombre real no es Martha Jenkins, esa identidad la asumí. Comencé a hablar en cuanto el doctor Reo se dirigió a su oficina. Me llamo Iris. Anteriormente fui la hermana Iris de la Academia Redwood para señoritas. El doctor Reo se detuvo, mostrando primero perplejidad, y luego sus ojos se abrieron de par en par. ¿La novicia desaparecida en 1994?, preguntó con asombro. Mi corazón se aceleró. Ya no había marcha atrás. Esto es extraordinario, balbuceó mientras señalaba una silla. Todos daban por sentado que tú y tus compañeras habíais fallecido. Se había convertido en uno de los misterios más persistentes de la ciudad. No morimos, corregí. Escapamos. Todas nos fugamos, y ahora he regresado para revelar el porqué de nuestra huida. Te escucho, respondió mostrándose atento. Respiré profundamente y comencé a relatar mi historia. Le relaté mi vivencia en la academia, comenzando por los años iniciales de dicha y armonía, para luego pasar a la llegada del director Silas, un hombre que transformó nuestro otrora seguro y acogedor refugio en un escenario de temor y sufrimiento.
Le hablé de las agresiones que sufrió Beatriz, de los abusos a los que fueron sometidas Clara y otras compañeras, y de cómo todos padecimos su tiranía. Describí mis infructuosos intentos de denunciarlo ante el Consejo de Administración, que hizo oídos sordos a mis súplicas, y culminé con la narración de nuestra desesperada huida aquella trágica noche de verano. Mientras compartía estos recuerdos dolorosos, no aparté la vista de sus reacciones, analizando cada gesto. Al principio noté una expresión de incredulidad y duda en su rostro, pero a medida que detallaba los hechos y las fechas encajaban con incidentes ya conocidos, su semblante se transformó. Primero percibí conmoción, seguida de indignación y finalmente una profunda tristeza. Tengo pruebas, afirmé mientras sacaba el diario de Cecilia de mi bolso. Mi querida amiga Cecilia, la hermana Cecilia, había registrado todo con meticulosidad, fechas exactas, horarios precisos, descripciones detalladas de los acontecimientos, los nombres de otras víctimas que sufrieron antes que nosotras, y conversaciones que sugerían que la dirección del colegio conocía y consentía la situación. Con manos temblorosas, aceptó el diario y comenzó a hojear las delicadas páginas. Su rostro se descoloró, adquiriendo una palidez extrema. «Dios mío», murmuró con un hilo de voz. «Dios mío». Permanecimos en silencio, petrificados por la impactante verdad que acababa de revelarse. Después de un momento cerró el diario y me encaró con los ojos inundados de lágrimas. «Doctor Reed», comencé dudando, temiendo haberlo juzgado mal, sospechando que aún fuera leal al director Silas. «No puedo expresar lo profundamente que lamento todo lo que usted y sus hermanas tuvieron que sufrir», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Y cuánto me avergüenza saber que la institución, que debería haberlas protegido, les falló de manera tan catastrófica». Una oleada de alivio me recorrió, aliviado de que me creyera. Tras tantos años de negación, desprecio y distorsión de mi relato, por fin alguien de la institución me creía. «Gracias», logré decir, con la voz entrecortada por la emoción. «¿Pero por qué ahora?», preguntó, inclinándose hacia mí con curiosidad. Después de tantos años, le pregunté por qué había regresado. Le expliqué la muerte de mis hermanas una tras otra a lo largo del tiempo, la promesa que le había hecho a Cecilia, y cómo había seguido la exitosa trayectoria del director Silas, y que cuando vi su nombre en el periódico local, sentí que era una señal. Pensé que quizás ella, siendo diferente, podría finalmente ayudarme a revelar nuestra historia. «¿Cómo puedo ayudarte?», me preguntó. Le expliqué mi deseo de obtener justicia, no solo para mí, para otras víctimas, sino para cualquiera que hubiera sido abusado por el señor Harrison. Anhelaba que la verdad saliera a la luz, que se limpiara nuestro nombre. «Pero tengo miedo», confesé, «él aún tiene influencia aquí, hay gente que lo defiende y ahora estoy sola». «No», respondió la señora Sterling con firmeza, «no estás sola. Te ayudaré a contar tu historia, estaré a tu lado». En los días siguientes trabajamos en estrecha colaboración, guiadas por la señora Sterling. Su inquebrantable resolución se centraba en impedir que la Junta Escolar acallara el caso esta vez. Con ese objetivo, se acercó a un director más joven del distrito, famoso por su actitud firme ante los casos de conducta inapropiada. Juntos documentaron minuciosamente mi versión de los hechos, revisaron expedientes antiguos y analizaron con detalle el diario de Emily, buscando cualquier prueba que corroborara nuestras acusaciones. Para nuestra buena suerte, el señor Harrison estaba temporalmente ausente en la capital estatal, recibiendo tratamiento médico, mientras yo me dedicaba a examinar los archivos. Fue durante esa búsqueda entre los viejos documentos del archivo escolar que hice un descubrimiento perturbador. Hallé una carta fechada en 1995, 2 años antes de nuestra manifestación, que un antiguo miembro del consejo había enviado al director de entonces. La carta expresaba su preocupación por el comportamiento del señor Harrison, quien trabajaba con alumnas menores de edad, había pedido en privado ser reasignado a un puesto que no requiriera contacto directo con ellas. La respuesta del director, escrita apresuradamente en el margen del documento, fue lacónica: asunto resuelto internamente.
El papel fue archivado, sin que se implementara ninguna acción. Lo sabían, susurré con las manos temblorosas mientras sostenía el documento. Lo sabían incluso antes que nosotros, y no hicieron nada. El consejo escolar ha cometido muchos errores, admitió la señora Sterling, colocando una mano sobre mi brazo en un gesto de apoyo. Errores graves e imperdonables. Pero hoy, estamos comprometidos a hacer lo correcto. Una semana después, la señora Sterling me acompañó a una reunión con el superintendente del distrito, el señor Davis, un colega de confianza. El señor Davis, un hombre de mediana edad con ojos amables y un semblante serio, escuchó atentamente todo mi relato sin interrumpirme. Al terminar mi historia, hizo un gesto que me dejó sorprendida. Se puso de pie, caminó hacia mí y se arrodilló frente a mis pies. Con la voz temblorosa y llena de emoción, dijo: señorita Abigail, en nombre de la escuela que les falló a usted y a los demás estudiantes, le pido perdón. No tenemos excusas, solo sentimos vergüenza y un profundo arrepentimiento. Incapaz de hablar, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Después de todos estos años de huir, esconderme y vivir con miedo, finalmente alguien en una posición de poder reconocía el sufrimiento que habíamos padecido. Tan pronto como recuperé la voz, pregunté: ¿qué sucederá ahora? El señor Davis me explicó que, gracias a las pruebas que habíamos recopilado, se iniciaría una investigación formal contra el señor Harrison. Me advirtió que tendría que declarar, que el proceso sería arduo y que habría personas que no me creerían. Sin embargo, me aseguró que me brindarían su apoyo y que no repetirían los errores del pasado. En ese instante la señora Sterling preguntó por Emily. Dudé un momento y luego confesé: ella está viva. Ahora, convertida en una mujer con una nueva identidad, ha rehecho su vida. Formó una familia, tuvo hijos y, conscientes del deseo de Amelia de mantenerse en el anonimato, el magistrado aseguró a todos: respetaremos su decisión. Su nombre no será mencionado sin su expreso consentimiento. Al día siguiente, la llegada del día trajo consigo la confrontación temida y prevista desde hacía años. El inspector Davis, recién llegado a la ciudad, había exigido una reunión urgente con el padre Tomás, pues alguien le había informado sobre las investigaciones secretas de Elara en los antiguos archivos históricos. El encuentro tuvo lugar en el despacho del magistrado, donde el padre Tomás y el magistrado Jardín ya se encontraban presentes cuando el inspector Davis irrumpió sin previo aviso. Visiblemente sorprendido por la inesperada presencia del magistrado, detuvo su mirada en Elara, observándola detenidamente. Al parecer, no la reconocía. Ya anciana, con el cabello salpicado de canas y el rostro surcado por las huellas del paso de los años, la mujer, mientras relataba los terribles sucesos de aquella noche de horror en el orfanato, sumió la estancia en un silencio sepulcral, tan espeso que parecía ahogar la propia respiración. Con voz serena y precisa, narró con frialdad los abusos del padre Tomás, detallando cada infamia. Tras una inútil súplica desesperada, relató su huida en la penumbra, viviendo en la clandestinidad, bajo nombres falsos, durante casi 30 años. Rememoró a sus amigas fallecidas, Clara, Beatriz e Iris, quienes, sepultadas bajo identidades ajenas, se habían llevado el secreto a la tumba. Recordó la promesa hecha a Beatriz, el juramento de revelar la verdad algún día. Sin embargo, omitió cualquier mención a la joven Amelia. Para aquellos que la escuchaban, la historia solo involucraba a 4 niñas, no a 5. Una pequeña falsedad, sutilmente entrelazada con una verdad más amplia, era para ella una justificación, una esperanza de que la divinidad, en su inmensidad, comprendiera las razones que la impulsaban. Al finalizar su relato, Elara dirigió su mirada a los rostros que la observaban, algunas lágrimas corrían libres por las mejillas, reflejo de un dolor sincero, otras caras mostraban una conmoción profunda, grabada en sus expresiones. Sin embargo, en algunos, especialmente aquellos que conocían al inspector Davis desde hacía tiempo, la incredulidad se manifestaba en la forma de una indignación contenida. Fue la señora Abigail, la historiadora del pueblo, a quien todos respetaban y que poseía una sabiduría reconocida, quien rompió el silencio.
Con dificultad se puso de pie, la voz temblorosa por la emoción. Señorita Elara, yo le creo. Y me avergüenza profundamente que nadie le haya creído antes. Otras voces se alzaron entrelazándose con la suya, construyendo un mosaico de historias que validaban su relato. Un hombre de mediana edad, con el rostro surcado por la preocupación, relató que su prima había estado internada en el orfanato antes de que ellos llegaran, y que repentinamente se marchó, transformada, sin volver jamás a la comunidad. Una mujer de edad avanzada, visiblemente conmovida, admitió haber escuchado comentarios sobre las acciones del padre Tomás desde hacía mucho tiempo, pero había preferido ignorarlos, creyendo imposible que un sacerdote pudiera cometer tales actos. Ahora, con lágrimas en los ojos, reconocía haberse equivocado. Gradualmente otros presentes se animaron a compartir sus recuerdos, pequeños sucesos dispersos en el tiempo que, al ser relacionados, evidenciaban una consistente y perturbadora realidad. El padre Tomás, lejos de ser el hombre ejemplar que aparentaba, ocultaba una doble vida. No obstante, la revelación no fue recibida unánimemente, algunos abandonaron el lugar enfurecidos, acusando a Lara de inventar todo y de ser una persona desequilibrada que buscaba protagonismo. Otros, en cambio, se mantuvieron callados. Una reacción entendible dada la importancia que el padre Tomás había tenido en la comunidad de Oak Haven durante casi 30 años. En los días siguientes, la noticia se propagó rápidamente. Los periódicos locales, primero con cautela y luego con mayor profundidad, publicaron la historia, revelando nuevos detalles a medida que la investigación avanzaba y se acumulaban las pruebas. Una periodista del diario local acudió para entrevistar a Elara, y el artículo resultante se publicó y se extendió por toda la provincia. El padre Tomás, furioso, reaccionó presentando una demanda por difamación, en la cual negó enérgicamente todas las acusaciones, acusó a Elara de mentir y afirmó que se trataba de una conspiración para dañar su imagen. Sus abogados argumentaron que Elara se beneficiaba al presentar las acusaciones en ese momento, ya que muchos posibles testigos habían fallecido. Pero subestimaron la considerable cantidad de pruebas en posesión de Elara, el diario de Beatrice, una prueba irrefutable, un memorándum descubierto de un antiguo director oculto en los archivos y, especialmente, el creciente número de personas que se atrevieron a hablar, motivadas por lo que algunos consideraban mi osadía, entre ellos, antiguos educadores, miembros de la comunidad que habían sufrido abusos durante las consultas privadas, e incluso exalumnos que relataron extrañas medidas disciplinarias y humillaciones públicas. La difusión del caso generó un interés público aún mayor. Presionada tanto por la opinión pública como por la creciente inquietud dentro de la propia universidad, la institución se vio forzada a abordar la investigación con seriedad. Como consecuencia, 2 meses después, el decano Thompson fue oficialmente destituido de su cargo, y se puso en marcha una revisión interna para analizar sus acciones a lo largo de las últimas décadas. Quizás el momento más emotivo se produjo cuando recibí la visita de la señora Davidon, una de las pocas profesoras que permanecieron en la academia después de nuestra partida. «Vengo a pedirle perdón», me dijo al entrar. No era completamente consciente, pero sospechaba y no actué. Sentí miedo, vergüenza y debido a mi inacción, usted y otros sufrieron. Innumerables personas sufrieron. Abracé a la temblorosa mujer, cuyos hombros se agitaban incontrolablemente por el llanto, y lloré junto a ella. No sentí rabia, solo la dolorosa comprensión de cómo el sistema nos había fallado. Toda la población de Ben se vio obligada a confrontar una dura y dolorosa realidad, un proceso difícil y angustioso. Hubo jornadas en las que me sentí agobiado por la cantidad de mensajes de apoyo, tantos que me era casi imposible leerlos todos. Por el contrario, hubo noches en las que sentí la necesidad de protegerme, debido a las amenazas que dejaban en mi puerta. No obstante, gradualmente hasta los más incrédulos empezaron a aceptar que las evidencias eran indiscutibles. Tal como Eleanor había escrito, la verdad poseía una fuerza intrínseca. La investigación interna se extendió por casi un año. El fallo final fue más severo de lo que muchos anticipaban, fue oficialmente destituido y apartado de su posición de liderazgo.
Para muchos, incluida yo misma, la sanción parecía insuficiente, no sería encarcelado, dado que los delitos eran muy antiguos y habían prescrito, conservaría su pensión, su vivienda y su libertad personal. A pesar de todo, existía una extraña justicia en su caída, había perdido lo que más valoraba, su posición social, su poder y su influencia. Aquel hombre que en el pasado había usado su cargo para controlar y oprimir a otros, ahora se encontraba desprovisto de ese poder. Unas semanas después y sin hacer ruido, abandonó Oakhaven en la oscuridad de la noche y su paradero actual sigue siendo un misterio. Experimentaba finalmente el mismo aislamiento que él nos había impuesto durante 30 años. Hoy, a mis 72 años, contemplo el pasado y visualizo el largo camino que he recorrido, un viaje que nunca imaginé, desde la joven llena de esperanzas que entró a la academia a los 16 años, pasando por la muchacha de 22 que escapó en una noche tormentosa, hasta la mujer que vivió en el anonimato durante décadas, y finalmente, hasta la persona que soy ahora, alguien que ha encontrado la paz con su pasado. El centro de empoderamiento Oakhaven, que ha sido mi razón de ser durante los últimos 15 años, es ahora el foco de mi vida. Originado como una iniciativa humilde y en crecimiento, este proyecto ha prosperado hasta convertirse en un centro ejemplar en la región del Medio Oeste de los Estados Unidos. Nuestro equipo está integrado por psicólogos, abogados y trabajadores sociales que brindan apoyo integral. Cada año ayudamos a cientos de personas a recuperar la confianza en sí mismas, su fuerza interior y la capacidad de reconstruir sus vidas después de haber experimentado abusos de diversas formas. Margaret, mi entrañable amiga, se trasladó a Oakhaven hace 6 años, tras la muerte de su esposo. Sus hijos ya eran adultos y ella anhelaba pasar sus últimos años cerca de mí, su familia más cercana. Actualmente colabora activamente conmigo en el centro, enfocándose en programas de sensibilización y difusión. Para las mujeres jóvenes que ahora acuden al refugio, Margaret representa un símbolo de esperanza, la evidencia viviente de que una vida plena es posible, incluso después de haber enfrentado el sufrimiento más profundo. Por su parte, el anciano Thomas continúa siendo el incansable vicario del pueblo, rechazando repetidamente ofertas de ascensos y posiciones más prestigiosas. Mi propósito está aquí, afirma con convicción. En este lugar, puedo ser testigo directo del impacto positivo que generamos en nuestra comunidad. A lo largo de los años, la profunda amistad que nos unió se forjó trabajando juntos en la misión compartida de convertir la mansión abandonada en un refugio de recuperación. El obispo Bartholomew, por su parte, pasó sus últimos días en un hospicio alejado de la ciudad, aislado de sus seres queridos. Se dice que murió solo, sin nadie presente en su funeral. La noticia no despertó alegría en ella, sino una extraña sensación de final, como si el último capítulo de una larga historia hubiera sido escrito. A veces, mientras camina por los terrenos de la mansión, contemplando los 5 bancos desgastados que llevan los nombres de Harriet, Gwendolyn, Beatrice, Winifred y Penélope, siente la presencia de sus amigas fallecidas. Casi puede oír las bromas juguetonas de Beatriz, las palabras tranquilizadoras de Gwendolyn, y sentir el firme y reconfortante abrazo de Harriet. Y con una convicción que va más allá de la razón, está segura de que sus seres queridos, quienes lucharon unidos, ahora descansan en paz y que su sacrificio colectivo no fue en vano. Le produce una profunda satisfacción saber que su historia sirve de guía para otros, ayudándolos a encontrar su propia voz. Al recordar su propio camino, se enfrenta a la inmensidad de su transformación personal, lo que la hace dudar de por dónde empezar a relatarlo. Tal vez la enseñanza más valiosa reside en la verdadera naturaleza de la fe. Al llegar a la mansión, creía que la fe se basaba en cumplir reglas al pie de la letra, en obedecer a la autoridad sin cuestionar y en aceptar todo sin dudar. Fue esta visión estrecha la que, lamentablemente, permitió al obispo Bartholomew y a otros abusar de su poder. Ahora comprende que la fe genuina es mucho más profunda y desafiante, y reside en el coraje de cuestionar lo que se percibe como incorrecto, incluso cuando se contradice a alguien en una posición de autoridad, y en confiar en la propia intuición.
La profunda creencia en que la compasión y la justicia son más importantes para cualquier poder superior que las apariencias y las jerarquías mundanas es esa voz interior que nos orienta hacia la verdad. Además, ha comprendido a fondo la naturaleza de las acciones malvadas y cómo florecen en la oscuridad. El obispo Bartolomeu no fue un caso aislado de perversión, sino un hombre común, corrompido por el poder desmedido, la falta de control y una cultura de silencio que dominaba la Iglesia. Sus abusos perduraron tanto tiempo porque nadie se atrevía a denunciar, las víctimas eran silenciadas, los testigos preferían ignorar y la institución priorizaba su imagen sobre la verdad. Por esta razón, insiste a las mujeres que acoge en el refugio, vuestra voz es el arma más poderosa, úsenla incluso si tiemblan, aunque al principio sea solo un murmullo. No se queden calladas. Otra lección esencial que ha aprendido es la fuerza de la comunidad y el apoyo mutuo. Ninguna de ellas habría logrado sobrevivir sin la ayuda mutua. Fue en su unión que descubrieron una fortaleza interna inesperada. Con la compasión de personas desconocidas, encontraron el apoyo necesario para reconstruir sus vidas. De manera similar, la verdad, la justicia y la paz interior solo fueron posibles gracias a una nueva comunidad que les brindó apoyo incondicional. El trauma, entendieron, no se supera en aislamiento, la sanación florece en el colectivo. La interdependencia humana, comprendieron, es fundamental para nuestra supervivencia. Finalmente aprendió sobre el perdón, no el forzado que silencia a la víctima, sino el que emerge de la comprensión de que el rencor nos encadena al pasado. Se perdonó a sí misma por no haber podido detener al obispo Bartolomeu, y por haber huido y guardado silencio durante tanto tiempo. Perdonó a la corporación que había traicionado su confianza, no como una exoneración, sino como un acto liberador del resentimiento. Además, también perdonó al Creador. Durante mucho tiempo me resistí a la idea de Dios, preguntándome por qué el mal parecía prosperar incluso en lugares supuestamente santos, y por qué la divinidad se sentía tan inaccesible cuando más la anhelaba. Ahora, me doy cuenta de que la presencia de lo divino siempre estuvo ahí, manifestándose en la valentía que demostramos al huir, en la empatía de aquellos que nos brindaron ayuda y en la fortaleza que descubrimos dentro de nosotros mismos. La divinidad no prometió una vida sin problemas, sino que nos acompañaría en ellos. El sufrimiento nos enseña lecciones valiosas, pero la fe es el cimiento. La idea de que el dolor nos destruye o nos forja ha guiado mis acciones. Sin embargo, es la fe, no una fe ciega sino una que cuestiona, una fe que busca la verdad, la que nos da fuerzas en los momentos más difíciles. A menudo me preguntan si sigo siendo científica. Mi respuesta sigue siendo la misma, siempre seré la profesora Anya. A los 25 años adopté principios fundamentales, la diligencia, la integridad y la innovación, que hoy no considero meras obligaciones, sino decisiones conscientes y activas. En lo que respecta a la innovación, he comprendido que esta no emana de la ambición personal ni de las estrategias corporativas, sino de cultivar la capacidad de asombro y la creatividad innata en cada individuo, respondiendo al impulso de la curiosidad y la exploración. 2 décadas vividas bajo la amenaza constante me han enseñado que la vida no se trata de eludir las dificultades, sino de encontrar un significado en ellas. Cada día transcurrido en la clandestinidad no fue en vano, fue una oportunidad para aprender a vivir con autenticidad. Amigos, si mi historia tiene un mensaje que transmitir, que sea este: nunca renuncien a su voz. No permitan que el silencio sea cómplice de la injusticia. Y sobre todo, nunca es demasiado tarde para buscar la verdad y la justicia. Después de pasar 20 años luchando internamente para superar mis miedos, finalmente me atreví a hablar, y ese acto de valentía no solo me liberó de la opresión personal, sino que también abrió un camino para otros científicos que sufrían situaciones similares. Hoy en día, la iniciativa Fénix ha logrado ayudar a más de 5.000 investigadores a romper las cadenas de la explotación y la represión. La vida es el tesoro más valioso que tenemos, y cada día nos brinda la oportunidad de crecer, de expresarnos y de luchar por la justicia. Elena, la Anya de antaño, ahora se dedica a guiar a jóvenes investigadores prometedores.
A menudo se pregunta si esa noche no hubiéramos sido escuchados, ¿cómo habría sido posible crear el exitoso grupo de investigación que hoy lideró? Esa es la verdadera esencia de la vida, no la perfección, sino la capacidad de renacer de las cenizas, de encontrar esperanza en la oscuridad y de convertir el sufrimiento en fuerza para ayudar a otros. Si has llegado hasta aquí, significa que crees en el poder de la verdad. Por favor, escribe un comentario diciendo, yo creo, para demostrar que has escuchado mi historia. Si estás de acuerdo con que todas las personas merecen vivir en un ambiente seguro y ser tratadas con respeto, por favor, indica que te gusta. Además, te invito a suscribirte a mi blog, ya que aún quedan muchas historias importantes por compartir y verdades por revelar. Cada suscripción representa un apoyo valioso para aquellos que no tienen la capacidad de defenderse. Mi propia vida es prueba de que siempre es posible empezar de nuevo, buscar justicia y creer en la humanidad, sin importar la edad. Agradezco tu apoyo. Mientras escuchas, acoge tu verdadera esencia y recuerda el gran poder que tu voz tiene para influir en el mundo.